Bueno, pues tuvo lugar una de las más esperadas versiones voluntarias frente a la JEP, en este caso de Carlos Antonio Lozada, y muy esperada porque se refería no solamente al magnicidio de Álvaro Gómez, sino también a asesinatos como los del general, en ese momento ya en retiro, Landazábal, y fuera de eso Jesús Antonio Bejarano, quien en su momento fue consejero, negociador de la paz, y además de eso, la decisión o la versión voluntaria sobre otros asesinatos relevantes que tuvo Carlos Antonio Lozada el día de hoy frente a la JEP. Dos o tres cosas sobre cada uno de esos tres más significativos. El primero de ellos sobre Álvaro Gómez. Vuelve y reitera Carlos Antonio Lozada la versión según la cual la motivación original nace en 1961. Imagínense ustedes, el magnicidio se dio en 1995, pero en 1961 dice la versión de las FARC, que en este caso es la versión de Carlos Antonio Lozada, arrancó la crítica de Álvaro Gómez contra lo que él denominó las repúblicas independientes, que según la versión de las FARC eran unos asentamientos campesinos que fueron estigmatizados en ese momento y generaron mucha tensión política e incluso fueron caldo de cultivo para la guerrilla. Imagínense ustedes, algo de 1961 que termina siendo cobrado en 1995, injustamente, por supuesto, e injustificablemente cobrado. ¿Por qué tan tardíamente? Según la explicación de Lozada, porque solamente desarrollaron su capacidad de llegar a las ciudades en los años 90 y por eso cometieron el magnicidio a mediados de 1990. Dice además que no es interés de ellos terminar salvándole la cara al expresidente Ernesto Samper con esta versión, porque Ernesto Samper representaba todo aquello contra lo que ellos luchaban. Una palabra sobre el asesinato del general en retiro Landazábal. Dijo Carlos Antonio Lozada que no importaba que hubiera estado en retiro, que de hecho los militares en retiro, y Acore la citó en concreto y de manera explícita, juegan un rol muy importante en Colombia para perpetuar la guerra. Esa es una declaración que va a tener un impacto político muy significativo. Y finalmente sobre Jesús Antonio Bejarano, lo que dijo fue algo muy sorprendente. Dijo: él estaba en contra de procesos de paz, no a favor, como todo el mundo cree en Colombia, sino en contra e incluso con contratos de las fuerzas militares. Vaya uno a saber si todo eso es cierto, pero eso también va a generar ampolla. ¿Qué viene ahora? Recuerden ustedes, estas versiones voluntarias se recogen, se oye a las víctimas, se oye a los posibles responsables, etcétera, etcétera, y la JEP termina decidiendo si acusa o no acusa. Cuando haga esa acusación, entra una segunda instancia en que los distintos acusados pueden terminar o reconociendo sus culpas, eso es contribuir a la verdad, o pueden terminar no reconociendo todas sus culpas, todas sus responsabilidades, o sencillamente negando que todo lo que se les está endilgando lo hicieron. Y finalmente, muchos meses a partir de ahora, se terminará juzgando para saber si se les imputa una pena que vaya a ser consistente con haber dicho la verdad, que es restricción de la libertad entre 5 y 8 años, o no haber dicho la verdad oportunamente, sino tardíamente, eso es privación de la libertad entre 5 y 8 años, o no haber contribuido a la verdad, lo que significaría una pena de privación de la libertad de 20 años. Mucha agua falta por pasar debajo del puente en este proceso.